Hola, buenos días a todos. Después de la intensa jornada de ayer, bueno, ya me conocéis todos. Soy el doctor François Peinado. François nací en Francia, viví hasta los 14 años, para que lo sepáis. Enólogo. Y soy urólogo del Hospital Montepríncipe y otra clínica en Madrid, y también soy un apasionado de las nuevas tecnologías en salud. Y como la mayoría de los periodistas que estáis aquí os dedicáis también a temas de salud, yo creo que vamos a gestionar o vamos a hablar de un tema que puede ser muy importante para nosotros, sin lugar a duda los médicos, y vosotros como periodistas en salud, pues es un tema que va a tener cada vez más importancia que conozcáis. ¿Qué ha ocurrido? No voy a entrar al detalle, lógicamente, pero el ecosistema ha cambiado y ha cambiado muchísimo. Por tanto, nosotros los profesionales no podemos ser ajenos a ello, porque estamos todo el día hablando con pacientes, lógicamente, y estos pacientes cada vez, como comentamos ayer, cada vez están más conectados a los medios online. Esto podéis, como es una típica imagen, ¿no? Y los pacientes al final nos encuentran en la red y nos buscan, y eso es muy importante para nosotros. Y si nosotros no, como luego daré unos detalles, no estamos atentos un poco a esa reputación que tenemos y que vamos a tener, pues lógicamente podemos tener problemas en el futuro. Y luego comentaré algunos ejemplos característicos. Muchos médicos, lo típico, muchas veces nos ponemos nosotros el perfil nuestro online y de pronto te sorprendes con lo que dicen de ti. Pero la medicina es una profesión que tiene unas connotaciones y unas características muy especiales, sobre todo cuando, y más, por ejemplo, cuando eres cirujano, pues en función de lo que hagas bien, lo que no hagas bien. Antes se quedaba en el pueblo, en la ciudad, pero ahora en cualquier momento conocen tu actividad, tanto positiva como sobre todo negativa, en la red. Por tanto, la reputación online, ¿qué es? Para médicos, pero para todos, es lo que dicen de ti, a través de múltiples foros. Foros, social media, desde luego Twitter, cada vez muchos médicos no quieren entrar, Facebook es incluso mucho más complicado, lógicamente. Entonces, es saber lo que dicen de ti. Y a diferencia de la marca, y vosotros ya lo sabéis, que la marca la puedes construir tú en función de la inversión y de otros parámetros, la reputación online tú no puedes gestionarla totalmente. Por tanto, al final, lo importante es escuchar, compartir, dialogar e intentar, como profesional, construir tu propia reputación. ¿Y por qué es importante la reputación online para nosotros los médicos? Lo es ahora y va a ser mucho más. Y sobre todo cuando somos profesionales que trabajamos en la calle, en la medicina privada y también en la medicina pública, porque muchas veces muchos compañeros dicen, bueno, yo trabajo en la seguridad social, a mí me da lo mismo. No te va a dar lo mismo, porque el futuro, como estamos viendo en estos momentos de crisis, va a cambiar muchísimo y ya la gente elige los profesionales. Y en función de eso, nosotros vamos a tener una remuneración diferente, tendremos una reputación diferente. Por tanto, en la calle, pues si tú realizas nuevas técnicas quirúrgicas o eres un experto en algo, cuanto mejor y más te conozcan y se basen esos datos que tú publicas online, la gente lo comentará. Por tanto, la reputación online es una sombra digital. Yo como médico se lo comento a muchos compañeros y la mayoría dicen, no, a mí me da lo mismo. Y piensan que no existen, piensan que no están en Internet. Y tú pones doctor Gómez Pérez y dice, anda, pero fíjate, si dicen que he estado en tal congreso, en este curso, o una entrevista y ellos ni lo saben, vamos, ni se lo imaginaban. Por tanto, estamos todos ahí. Y la medicina, vuelvo a insistir, es una profesión muy particular por las connotaciones que lógicamente todos conocemos. Y al final, la mayoría de todos nosotros usa Google. Y Google al final también se ha convertido en un gestor de reputación.
Yo cuando doy mis charlas a compañeros médicos en congresos les digo, a ver, que cada uno coja su nombre y apellido y se busque a sí mismo. Mucha gente todavía no lo ha hecho nunca, ¿lo sabéis? Y se sorprenden porque de pronto incluso aparecen, dice, anda, pero si en Facebook, fíjate, si está esto, alguien me ha comentado algo, o está en aquel congreso del año pasado, una charla que di y aparece ahí. Por tanto, Google es un gestor de reputación online. ¿Y por qué es tan importante? No voy a entrar al detalle de los datos, que todos conocéis lógicamente, pero también no solo Google, los social media, Facebook y sobre todo Twitter con su crecimiento exponencial están haciendo que cambie continuamente, como yo digo, el ecosistema. Y vuelvo a insistir que nosotros los médicos no podemos ser ajeno a ellos. Y también otra cosa muy importante, nos gusta quejarnos. Es decir, tú en un hospital asumes que te tienen que tratar bien, que tiene que ir todo bien. Y por lo general es muy difícil que alguien vaya a poner una carta diciendo, mire, estoy encantado, me han tratado bien, han dicho que ha salido bien la cirugía. Pero si algo ocurre negativo, ahí ya sacas la artillería completa, porque lo necesitas. Y entonces ves los papeles de reclamaciones e Internet ha cambiado eso. Hay ya portales de quejas y ahora con los nuevos medios encima lo puedes comunicar al instante y puedes hacer mucho daño debido a esa inmediatez y luego a esa falta de contraste de ideas o de opiniones que luego a veces evidentemente no se verifican. Por tanto, y luego, si una de esas opiniones aparecen en las primeras páginas de Google, porque ya sabéis que la mayoría al final no pasa de las 20 primeras páginas, pues si estás ahí para bien, fenomenal. Pero si tienes la mala suerte de estar ahí para mal por un motivo o un hecho que sucedió hace bastante tiempo, evidentemente tienes un problema. Por tanto, la web 2.0 ha multiplicado los efectos, el poder del consumidor y sobre todo también del paciente. Y un rumor negativo, como sabéis, se propaga muchísimo más rápido. Veis en hospitales, no vayáis allí a dar a luz, es fatal, no te atienden, este médico, la anestesia me fue fatal, o me he quedado incontinente, enseguida eso se propaga y eso es muy difícil de parar, porque no podemos entrar al detalle y no podemos estar continuamente pendiente de esas situaciones. Por tanto, la reputación online no solo afecta a personas famosas, no solo afecta a empresas, sino también afecta a todo el mundo y a los médicos. Y cada vez esa biografía digital que nosotros tenemos, eso es un problema, porque esa biografía digital en una profesión como los médicos puede hacer mucho daño si surgen, si hay anomalías o hechos que ocurrieron hace muchos años y que no se puedan borrar. Ya sabéis que cada vez se intenta y hay empresas o incluso ya va a haber leyes para poder eliminar todos los datos tuyos de la red. Y es algo que no es tan sencillo. ¿Y a quién creemos? Porque claro, de la misma forma que nosotros creemos sobre todo a las personas que son como nosotros. Si tú te has operado de un brazo y te ha salido mal y te vas a operar con ese médico y encima encuentras dos personas que se han operado con ese médico y ha salido mal, pues tú dices, pues desde luego prefiero valorar otras opciones o incluso cambiar de médico. Y eso es verdad, porque no entras en el detalle de una historia clínica tan compleja como la que vivimos a diario. Por tanto, solemos creer mucho a los que están a nuestro alrededor y sobre todo le damos muchísima importancia a las quejas. Y aquí hay datos de quién es creíble, que eso es muy interesante al final. Seguimos arriba, lógicamente, en muchos estudios, pero sobre todo creemos a personas que son como nosotros o que han vivido experiencias similares a nosotros. Y también esas personas que son como yo son las personas que comparten esos intereses o comparten esas situaciones como he comentado anteriormente. Y por tanto, antes la evolución de la reputación o de la queja,
pues ya sabéis, la pintada, podíamos agredir de todas las formas que podíamos, pero ahora ya ha cambiado, vuelvo a insistir, a través de las herramientas que están surgiendo continuamente. Y los pacientes, lógicamente, y además me parece bien, lo aprovechan. Por tanto, los medios, como yo hablo en estos momentos como médicos, ¿qué nos podemos encontrar ante un paciente que hable bien o mal de nosotros? Pues todo esto y mucho más. O un hospital, lógicamente. Por tanto, hay múltiples medios donde el paciente puede expresar su opinión positiva o negativa. Los tipos de agresión, pues son múltiples. Desde luego, incluso la información no puede estar actualizada, incluso se pueden comentar, la privacidad de los datos es muy importante con nosotros y por eso también muchos médicos tienen que tener mucho cuidado en el uso de las redes sociales y ha habido ya algunas situaciones problemáticas en comentar opiniones o situaciones de pacientes, por tanto el cuidado debe ser extremo. ¿Y qué podemos hacer ante esos contenidos que son incluso inadecuados, falsos u opiniones de esos pacientes? Bueno, ya sabéis ejemplos de agresión, hay muchas, todos las conocemos. Por tanto, el cliente o paciente, se habla mucho de paciente, pero es un cliente, esa transformación del siglo XXI, está un clip para captarlo, que cada vez necesitamos tener pacientes que vengan a nosotros, pero también si esa reputación online no está bien gestionada en la red, puede hacer que ese paciente no acuda a nuestras consultas. Aquí hay ejemplos, pongo uno general de IKEA y enseguida aparecen los primeros puestos pues, comentarios negativos. Y por tanto, si no gestionas tu identidad digital, van a ser otros, que es lo que yo les digo a mis compañeros de profesión, van a ser otros los que van a hablar de ti. Y entonces ahí te arriesgas a que estén hablando mal o incluso mal continuamente de tu profesión. Por tanto, ¿por qué es importante la reputación online y cómo gestionarla para un profesional médico? Hay que tener un control del contenido no beneficioso. Hay que desarrollar una identidad controlada. Hay que intentar tener un posicionamiento de imagen de marca positivo y luego un control de esa información. También esto es válido para los hospitales. Control de contenido no beneficioso. Pues evidentemente, podéis ver un ejemplo aquí. Si alguien quiere operarse de la espalda, lo mejor que puede hacer es, pues esto, ir a otra, es un profesional que no está a la altura, etc. Si tú como médico no estás al tanto de todo esto, pues vives en otro mundo. Aquí hay varios ejemplos y hay muchos, porque a la gente le encanta criticar a todas estas situaciones médicas. Desarrollo de una identidad digital controlada. Evidentemente, si tú no tienes un dominio, te llamas el doctor Gómez Pérez y alguien te coge tu dominio que no cuesta nada y no haces tu página y se dedica a montar otra cosa, como ha ocurrido muchas veces, pues tienes un problema porque la gente te va a buscar lógicamente por doctor Gómez o doctor Fernández. Y aquí al final pues aparecen noticias que realmente no deberían estar, no están totalmente relacionadas con el hecho de ser médico. Un ejemplo, toda la polémica con el doctor de Zeus, famosa. Y no voy a hablar del doctor, que yo creo que en estos momentos, el doctor Moreno, con toda la polémica que está habiendo en los medios con el famoso incidente, evidentemente. O el doctor Cavadas últimamente. Posicionamiento de imagen, desde luego, de marca positiva. Un referente, evidentemente, con el número de seguidores todo el día, pues ha conseguido una imagen de marca positiva y tiene por eso tantos seguidores. Y el control de la información. El problema es que ese control de la información, hay tantas cosas que es muy difícil estar alerta y hay que dedicarle, como hemos dicho antes, tiempo. Y el problema, como también hemos comentado, la mayoría de nosotros tenemos muy poco o prácticamente no tenemos tiempo para ello. Por tanto, ¿cómo gestionar esa reputación? Hay que desarrollar una identidad digital completa, hay que crear contenidos de calidad, como hemos comentado antes, hay que monitorizar las conversaciones,
Hay que interaccionar con los pacientes, tenemos que perder el miedo a estar interaccionando con los pacientes en los nuevos medios y la gestión de la crisis. Para que veáis, no sé si la conocéis, hay una empresa en Estados Unidos que se dedica solo a eso y tiene una sección incluso para médicos. Entonces, y ellos monitorizan la actividad que dicen de ti en la red y te ayudan a gestionar una crisis online. Tienen múltiples, Reputation, la podéis ver, muy interesante. Y van a salir aquí en España, ya están saliendo algunas, sin lugar a dudas. ¿Cómo gestionar la reputación online? Sobre todo no hay que esperar a esas situaciones negativas. Hay que estar atento a los datos, hay que analizar lo que se dice y hay que participar. Por tanto, al final, para nosotros los médicos, más vale prevenir. ¿Qué se está diciendo de mí en todas estas redes? Pues hay que estar un poco, lógicamente, atento a todo eso. No podemos decir, no, yo paso de Facebook, yo paso de Twitter, yo paso de todo esto. Pues si tú pasas, los demás no pasan y van a hablar de ti. Y al final tienes que monitorizar lo que se está diciendo en todos los aspectos, si es positivo o negativo, y ya verás si tienes que actuar. ¿Dónde se está diciendo? Evidentemente. Y luego hay múltiples herramientas que te permiten estar alerta sobre si hay comentarios sobre ti. Hay herramientas gratuitas o no y evidentemente ya va a depender de lo que se dedique uno a esto para poder estar muy atento a ello. Pero hay una serie de herramientas, como he dicho antes, gratuitas o de pago, pero evidentemente hay muchas que son gratuitas, como el Google Alert y muchas otras que te permiten saber qué se está diciendo de ti o de tu institución para poder estar atento a todos esos comentarios. En Google Reader puedes poner, evidentemente, estar al día de todo eso. Tú pones, por ejemplo, eso fue hace unas semanas, lo que se decía, pues se va comentando y al menos de vez en cuando merece la pena echar un vistazo. Y pues crear una alerta y tú recibes en tu correo y al menos estás al tanto de tanta información. Y no tienes que estar todo el día buscando en todas las redes sociales, evidentemente. Aquí son unos ejemplos sobre el doctor Peinado, urólogo. Y luego, en Google Blogs también, pues muchas veces son comentarios, opiniones sobre enfermedades, sobre todos esos sobre contenidos, pues también te va a permitir obtener mucha información sobre lo que se está diciendo de ti. Y luego hay muchas herramientas de pago y empresas, lógicamente, que se dedican a ello. Y en Google Trends, pues también los médicos tenemos que estar muy atentos a las tendencias y hay una serie de herramientas que te permite, por ejemplo, Google, sobre patologías o enfermedades para saber hacia dónde va esa tendencia y por zonas geográficas. Luego, también hay empresas como Social Mention que te permite estar atento, como igual en reputación, sobre lo que dicen de ti. ¿Ve? Por ejemplo, en Social Mention tú pones doctor Peinado urólogo, pues ya enseguida ves los comentarios que puede haber. Por tanto, hay múltiples herramientas, tienes que estar atento a los datos y luego, ¿qué hacer con todo eso? Por tanto, tienes que valorar lo que se dice de ti, no puedes ser ajeno a ello y conocer esas herramientas que tienes que usar. Pero, ¿qué dicen de ti? Puede ser bueno, pero muchas veces o en alguna ocasión puede ser bastante negativo. Por tanto, ¿qué hacer, evidentemente, ante estas situaciones? Sobre todo en la gestión de la crisis online, y vosotros periodistas también las conoceréis, pues ante todo mucha calma. A veces nos han llamado médicos, oye, de pronto están diciendo en un foro o esto de mí, un cirujano, etcétera. Analizar los datos, calma y saber gestionar esas situaciones. Uno de los primeros puntos es tener tu propia página, aunque sea sencilla, le dices a la gente quién eres, lo que haces y dónde estás, que muchos médicos no lo hacen y le registran su propio dominio. Escribir y gestionar contenidos de calidad, eso es importante y ahí hay múltiples herramientas que muchos profesionales se resisten a ello, evidentemente. Porque eso te va a dar importancia y te va a permitir un buen posicionamiento de tu reputación online, lógicamente. Y sobre todo,
tienes que ser una fuente de un contenido relevante, si puedes ser un líder de opinión mejor, ser transparente y sobre todo ser honesto con la gente y ser muy veraz en relación con contenidos de calidad en medicina. Y también otro elemento muy importante es escuchar lo que está ahí. Como decía Carmen en Twitter, valorar lo que dicen los demás y saber poder diferenciar quiénes son a los que hay que escuchar. Por tanto, no podemos controlar nuestra reputación y podemos informar de una manera personal a los demás. Hay múltiples, es decir, herramientas o social media para participar y tenemos que estar aquí. Un resumen en 7 puntos que están ahí y sobre todo participar, no ser ajeno a los medios y la constancia. Y por último, el caso de éxito de Kevin Fogg, creo que es un referente. Tenéis su página aquí, que está francamente bien. Y por último, la gestión de una crisis online. Sobre todo, tener en cuenta los contenidos, participar, ser honestos, incluso, y una de las cosas que los médicos tenemos que aprender y se comenta mucho en varios estudios en Estados Unidos, es decir, ¿no? Ser auténtico y llegar a decir, oye, pues mira, yo soy el médico, ha ocurrido eso, lo siento mucho lo que ha sucedido y la gente lo entiende muy bien eso. No entrar en el debate negativo con mucha gente que evidentemente no lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Hay múltiples estudios que comentan que conseguimos mucho más ante esas crisis de reputación online, diciendo lo siento, etcétera, que no participando, incluso entrando al trapo con el paciente. Pero perdona, pidiendo perdón al paciente en internet también. Sí, sí. De manera que quede reflejado. Sí, sí. No es mucho más, no sé, llamar directamente al paciente y explicárselo de A veces no te lo coge, o a veces decir, oye, pues no perdona de una forma, decir, oye, como tenemos una obligación de medios, no de resultados, pues decir, oye, pues mira, lo siento mucho, y hay experimentos en un hospital en Massachusetts que decían que la gente lo entendía mucho más y hasta la mayoría de los pacientes. Y por supuesto, mucho mejor, como tú dices, directamente al paciente. Lo decía, por eso Sí, sí. esta medicina, por desgracia, tan judicializada. Claro, claro. 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 No, pero directamente y también en los medios la gente, hay experiencias ahí que van muy bien. Aquí en España ninguna. Sí, también. Hay pacientes, no, cada vez hay más. Sí, sí. Se ven más pacientes que rectifican. Sí, eso es. Pues nada, eso es todo. Muchas gracias.